Assassin's Creed, La Cruzada Secreta, escrito por Oliver Bowden. Capítulo 11. Tamir, el primero de 9. Al-Mualim demostró en silencio su satisfacción. Apartó la vista de la pluma manchada de sangre que había sobre su escritorio para mirar a Altair y elogiarlo, antes de encomendarle su siguiente tarea. Altair había inclinado la cabeza para asentir y dejó al maestro. Al día siguiente ya había reunido sus provisiones y había partido una vez más, esta vez a Acre, una ciudad tan controlada por los cruzados como Damasco por los hombres de Salahadín, una ciudad herida por la guerra. Acre se había ganado con esfuerzo. Los cristianos la habían reconquistado después de un asedio prolongado y sangriento que había durado al menos 2 años. Altair había tomado parte y había ayudado a impedir que los templarios envenenaran el suministro de agua de la ciudad, aunque no fue capaz de hacer nada para impedir el envenenamiento que tuvo lugar. Los cadáveres en el agua habían propagado una enfermedad entre musulmanes y cristianos por igual, tanto dentro como fuera de las murallas de la ciudad. Los víveres habían escaseado y miles de personas habían muerto de hambre. Entonces llegaron más cruzados para construir más máquinas, y sus ataques perforaron agujeros en los muros de la ciudad. Los sarracenos lucharon lo suficiente para reparar las brechas, hasta que el ejército de Ricardo Corazón de León simplemente derrotó a los musulmanes y estos se rindieron. Los cruzados reclamaron la ciudad y tomaron como rehén a su guarnición. Las negociaciones entre Salahadín y Ricardo para liberar a los rehenes habían comenzado, y los puntos más delicados habían quedado enturbiados por un desacuerdo entre Ricardo y el francés Conrado de Monferrato, que no estaba dispuesto a entregar a los rehenes que habían tomado las fuerzas francesas. Conrado había regresado a Tiro. Ricardo estaba en camino a Jaffa, donde sus tropas se encontrarían con las de Salahadín, y al mando estaba el hermano de Conrado, Guillermo. Guillermo de Monferrato había ordenado la muerte de los rehenes musulmanes. Decapitaron a casi 3000. Y así fue como Altair se encontró realizando sus investigaciones en una ciudad marcada por su reciente historia, de asedio, enfermedad, hambre, crueldad y derramamiento de sangre. Una ciudad cuyos residentes conocían el sufrimiento demasiado bien, cuyos ojos ocultaban la pena y sobre cuyos hombros pesaba la tristeza. En las zonas pobres halló el peor de los sufrimientos. Los cuerpos envueltos en muselina cubrían las calles, mientras que la embriaguez y la violencia se extendían por los puertos. La única parte de la ciudad que no apestaba a desesperación y muerte era la zona cadena, donde estaban asentados los cruzados, donde Ricardo tenía su ciudadela y Guillermo su cuartel general. Desde allí, los cruzados habían declarado Acre la capital del reino de Jerusalén, y la habían utilizado para almacenar provisiones antes de que Ricardo partiera hacia Jaffa y dejara a Guillermo al mando. Hasta entonces, su reinado simplemente había exacerbado los problemas de la ciudad, que eran demasiado evidentes y oprimían a Altair mientras atravesaba las calles. Daba las gracias por haber terminado sus investigaciones y dirigirse a la oficina de los asesinos. Allí, el líder, Jabal, estaba sentado susurrándole a una paloma que tenía en las manos. Alzó la vista cuando Altair entró en la sala. «Ah, Altair», dijo con un tono agradable. «Un pajarito me ha dicho que ibas a hacerme una visita». Sonrió ante su propia broma. Luego, abrió las manos para dejar suelta a la paloma. Pero ésta tan solo se posó en el mostrador donde infló sus plumas del pecho y empezó a caminar de un lado a otro como si montara una guardia aviar. Jabal la miró entretenido, y después se acomodó en su asiento para contemplar a su visita. «¿Y quién es el pobre desafortunado que Al-Mualim ha elegido para que pruebe tu hoja, Altair?», preguntó. «Al-Mualim me ha ordenado la ejecución de Garnier de Naplouse», contestó. Jabal dio un respingo. «¿El gran maestro de los caballeros hospitalarios?», Altair asintió lentamente. «Exacto, y ya he decidido cuándo y cómo atacar». «Comparte ese conocimiento conmigo, pues». Jabal parecía impresionado, y con motivo. «Vive y trabaja en el hospital de la Orden, al noroeste de aquí», empezó a contarle Altair. «Se rumorea que cometieron atrocidades dentro de sus muros.
Mientras Altair le contaba lo que sabía, Jabal asentía pensativo, considerando sus palabras, y finalmente le preguntó: ¿Cuál es tu plan? Garnier está casi siempre en su oficina dentro del hospital, aunque de vez en cuando sale para examinar a sus pacientes. Cuando haga sus rondas será cuando yo ataque. Está claro que lo has pensado bien. Te doy permiso para que te marches. Y al decir esto, le entregó el indicador de Al-Mualim. Elimina esa mancha de acre, Altair. A lo mejor te ayuda a limpiarte a ti mismo. Altair tomó el indicador y le clavó a Jabal una mirada torva. ¿Acaso todos los asesinos iban a conocer su vergüenza? Después se marchó y atravesó la ciudad por los tejados hasta que divisó el hospital. Allí se detuvo, aguantó la respiración y puso en orden sus ideas mientras lo contemplaba. Altair le había dado a Jabal una versión truncada de sus descubrimientos. Había ocultado al líder de la oficina el verdadero sentimiento de repugnancia que sentía. Sabía que Denaplouse era el gran maestro de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, fundada originalmente en Jerusalén. Su objetivo era el de atender a los peregrinos enfermos. Tenía la base en una de las zonas más necesitadas de Acre, y allí, según lo que Altair había oído, Denaplouse estaba haciendo cualquier cosa menos cuidar a los pacientes. En el distrito hospitalario había oído a dos miembros de la orden hablar sobre que el gran maestro no dejaba entrar en el hospital a ciudadanos normales, y la gente estaba llegando a la violencia por ese motivo. Uno de ellos había dicho que temía que se repitiera el escándalo que había tenido lugar en Tiro. ¿Qué escándalo?, le había preguntado su amigo. El hombre se había inclinado hacia su compañero para terminar de contárselo, y Altair se había visto obligado a aguzar el oído. Antes era el hogar de Garnier, contestó el hombre, pero fue exiliado. Se decía que estaba experimentando con los habitantes de la ciudad. Su compañero puso mala cara. ¿Qué tipo de experimentos? No conozco los detalles, pero me preocupa. ¿Habrá empezado otra vez? ¿Por eso se encierra en la fortaleza hospitalaria? Más tarde, Altair leyó un pergamino que le había robado a un colega de Garnier Denaplouse. El hospitalario no tenía intención de curar a sus pacientes, según había leído. Abastecido con sujetos de Jerusalén, realizaba pruebas para un patrón desconocido, cuyo objetivo era provocar estados en los sujetos, y a Tamir, al reciente fallecido Tamir, le habían acusado de suministrar las armas para dicha operación. Una frase en particular de la carta atrajo su atención. ¿Deberíamos esforzarnos por reclamar lo que nos han quitado? ¿Qué significaba? No dejó de darle vueltas en la cabeza y continuó haciéndose preguntas. El gran maestro permitía que los locos deambularan por el hospital según había oído, y se había enterado de las horas en las que los arqueros que cubrían las pasarelas sobre el hospital dejaban sus puestos. Sabía que a Denaplouse le gustaba hacer las rondas sin escolta, y que solo se permitía el paso a los monjes. Entonces, después de conseguir toda la información que necesitaba, Altair había visitado a Jabal para recoger el indicador de Al-Mualim. Capítulo 12. Daba vueltas por el exterior del edificio adyacente a la fortaleza hospitalaria. Como esperaba, había un guardia, un arquero, y Altair le observó mientras éste caminaba de un lado a otro de la pasarela, al tiempo que de vez en cuando echaba un vistazo al patio de abajo, pero sobre todo miraba los tejados. Altair alzó la vista hacia el sol. Debería ser en aquel momento, pensó, sonriendo para sus adentros. Seguro, cuando el arquero se acercara a una escalera y bajara. Altair permaneció agachado. Saltó del tejado a la pasarela y sin hacer ruido se escabulló hasta que pudo asomarse por el borde para ver el patio de abajo. Unos imponentes muros escarpados de piedra gris mate, y no había nada más salvo el pozo del centro, y a diferencia de los edificios decorados de forma recargada que normalmente se encontraban en Acre. Allí, varios guardias llevaban los abrigos negros acolchados de los caballeros hospitalarios, la cruz blanca en el pecho, y también había un grupo de monjes. Entre ellos había lo que parecía ser pacientes, descalzos y sin camisa. Unos pobres desgraciados que daban vueltas sin rumbo fijo, con expresión perdida y mirada vacía.
Altair frunció el entrecejo. Incluso con la pasarela sin vigilancia, era imposible dejarse caer en el patio sin ser visto. Se acercó a la entrada del hospital para poder asomarse a la calle de fuera. En la piedra pintada blanca por el sol, los enfermos de la ciudad y sus familias rogaban a los guardias que les dejaran entrar. Otros, cuyas mentes habían ido a pasear entre la multitud, lanzaban los brazos al aire y gritaban incoherencias y obscenidades. Y allí, Altair sonrió al verlos. Había un grupo de eruditos. Se movían entre el gentío como si no existiera, haciendo caso omiso al sufrimiento y el tumulto que había a su alrededor. Parecían ir en dirección al hospital, aprovechando el desorden. Altair bajó la calle y, pasando desapercibido, se unió al grupo de eruditos y agachó la cabeza para centrar su mirada en los pies que arrastraba. De vez en cuando, arriesgaba una mirada furtiva para saber dónde iba y esperaba que se dirigieran al hospital, donde los guardias apartarían y les dejarían entrar en el patio. Altair arrugó la nariz. Así como la calle tenía el aroma de la ciudad, a pasteles, perfumes y especias, aquí estaba el hedor del sufrimiento, de la muerte y los excrementos. De alguna parte, a través de una serie de puertas cerradas, salieron unos gritos de dolor y luego se oyó un gemido bajo. Aquel sería el hospital principal, pensó. Comprobó que estaba en lo cierto, cuando de repente las puertas se abrieron de golpe, y un paciente entró corriendo a toda velocidad en el patio. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayudadme!, gritó. Tenía el rostro contorsionado por el miedo y los ojos muy abiertos. ¡Ayudadme, por favor! ¡Tenéis que ayudarme! Detrás de él apareció un guardia. Tenía un ojo vago, como si le hubieran cortado los músculos del párpado. Corrió detrás del hombre loco que había escapado para atraparlo. Entonces, con la ayuda de otro guardia, comenzó a ayudarle puñetazos y patadas, hasta que sometió al loco y lo puso de rodillas. Altair observó, notó cómo se le tensaba la mandíbula y apretó los puños cuando los guardias golpearon al hombre. Otros pacientes se acercaron para ver mejor el espectáculo. Miraban con caras que reflejaban solo un ligero interés y se balanceaban un poco. ¡Piedad!, gritó el loco mientras una lluvia de golpes caía sobre él. ¡Os pido clemencia! ¡Nada más! Paró. De pronto, se le olvidó el dolor cuando las puertas del hospital se abrieron y allí apareció un hombre que tan solo podía ser Garnier de Naplouse. Era más bajo de lo que Altair esperaba. Era barbilampiño y llevaba el pelo blanco al rape. Tenía los ojos hundidos y una boca cruel, curvada hacia abajo, que le confería un aspecto cadavérico. La cruz blanca de los hospitalarios estaba en sus brazos, y llevaba un crucifijo alrededor del cuello. Pero fuera cual fuese el dios que veneraba, le había abandonado, advirtió Altair, puesto que no llevaba más que un delantal, un sucio delantal manchado de sangre. Miraba misteriosamente al loco que estaba postrado ante él, sostenido por Ojo Vago, y el otro guardia. Ojo Vago estaba levantando el puño para golpearle de nuevo. «Ya basta, muchacho», ordenó de Naplouse. «Te he pedido que recuperaras al paciente, no que lo mataras». Ojo Vago bajó el puño a regañadientes cuando de Naplouse avanzó para acercarse aún más al loco que se quejaba e intentaba soltarse como un animal asustadizo. De Naplouse sonrió. La dureza había desaparecido. «Ya, le dijo al loco casi con ternura. «Todo se arreglará. Dame la mano». El loco se negó con la cabeza. «No, no, no me toquéis. Otra vez no». De Naplouse arrugó la frente como si le hubieran dolido un poco la reacción del hombre. «Expulsa ese miedo, o no podré ayudarte», dijo sin alterarse. «¿Ayudarme? ¿Cómo habéis ayudado a los otros? Os llevasteis sus almas, pero no la mía. No, no tendréis la mía. Nunca, nunca, nunca. La mía no, la mía no, la mía no». La suavidad se fue cuando de Naplouse abofeteó al loco. «¡Contrólate!», gruñó. Sus ojos hundidos brillaron y el otro agachó la cabeza. «¿Crees que disfruto con esto? ¿Crees que quiero hacerte daño? Pero no me dejas otra opción». De repente, el loco se soltó de los guardias que le sujetaban y echó a correr hacia la multitud que observaba. «Sus palabras amables siempre van acompañadas de un revés», chilló al pasar cerca de Altair cuando los dos guardas salieron como una flecha detrás de él. «Todos son mentira,
y engaños. No estará contento hasta que todos nos inclinemos ante él. Ojo Vago le atrapó y le llevó a rastras hasta donde se encontraba Denaplouse, y allí se puso a gimotear bajo la fría mirada del gran maestro. «No deberías haber dicho eso», dijo Denaplouse despacio, y luego se dirigió a Ojo Vago. «Llévalo de vuelta a sus dependencias. Yo iré en cuanto me haya encargado de atender a los demás». «No podéis retenerme aquí», gritó el loco. «Me volveré a escapar». Denaplouse se detuvo. «No», dijo sin alterarse, y luego se volvió hacia Ojo Vago. «Rómpele las piernas. Las dos». Ojo Vago sonrió abiertamente cuando el loco trató de soltarse. Entonces se oyeron dos horribles chasquidos, como unas astillas partiéndose cuando el gigantesco caballero le estampó una patada, primero en una pierna y luego en la otra. La víctima gritó, y Altair avanzó incapaz de contenerse, furioso por la crueldad gratuita. Pero el momento había pasado. El hombre había perdido el conocimiento. Sin duda, el dolor había sido demasiado intenso para soportarlo, y los guardias se lo llevaron a rastras. Denaplouse lo estudió. La mirada comprensiva había vuelto a su rostro. «Lo siento mucho, hijo», dijo casi para sus adentros antes de volverse hacia la muchedumbre. «¿Es que no tenéis nada mejor que hacer?», espetó, y se quedó mirando con mala cara a los monjes y pacientes que poco a poco se fueron alejando. Cuando Altair se dio vuelta para unirse a ellos, advirtió que Denaplouse examinaba la multitud con detenimiento, como si estuviera buscando a aquel a quien habían enviado para matarle. «Bien», pensó Altair al oír cerrarse la puerta del hospital cuando el gran maestro abandonó el patio. Que tuviera miedo, que sintiera un poco de lo que infligía a los demás. La imagen le reconfortó al unirse a los eruditos que estaban avanzando hacia la segunda puerta. Esta llevaba a la sala principal, donde las esteras de paja no ayudaban mucho a ocultar el hedor de sufrimiento y excrementos. Altair intentó no vomitar y advirtió que varios eruditos se tapaban la nariz con la tela de sus túnicas. A partir de entonces empezaron a oír gemidos, y Altair vio las camas de hospital en las que se hallaban hombres que se quejaban y de vez en cuando gritaban de dolor. Con la cabeza gacha, se asomó por debajo de la capucha y vio a Denaplouse acercarse a una cama en la que un hombre escuálido estaba tumbado, sujeto por unas ataduras de cuero. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Denaplouse. Dolorido, el paciente dijo sin aliento: ¿Qué me habéis hecho? «Ah, sí, el dolor. Duele al principio, no te mentiré. Es un pequeño precio que hay que pagar. Lo aceptarás a la larga». El hombre trató de levantar la cabeza de la cama. «¡Sois un monstruo!». Denaplouse sonrió indulgentemente. «Me han llamado cosas peores». Pasó por un armazón de madera que rodeaba otra cama y se asomó para ver a... No era un paciente como Altair advirtió. Aquellos pobres desgraciados eran sujetos, eran experimentos. De nuevo hizo un esfuerzo para controlar su ira. Echó un vistazo a su alrededor. La mayoría de los guardias se habían reunido en la otra punta de la sala. Al igual que en el patio, varios pacientes desorientados se tambaleaban, y vio al mismo grupo de monjes que parecía esperar cualquier palabra de Garnier, al tiempo que se quejaban a una distancia respetuosa, hablando entre ellos, mientras el gran maestro hacía sus rondas. Sí iba a hacerlo, y sí que iba a hacerlo. Tenía que ser pronto, pero entonces Denaplouse se acercó a otra cama y sonrió al hombre que allí estaba tumbado. «Dicen que ahora puedes caminar», dijo amablemente. «Impresionante». El hombre parecía confundido. «Hace tanto tiempo, casi he olvidado cómo...». Denaplouse parecía satisfecho de verdad. Sonrió y dijo: «Eso es maravilloso. No entiendo. ¿Por qué me habéis ayudado?». «Porque nadie más lo haría», contestó Denaplouse y siguió adelante. «Os debo la vida», dijo el hombre en la siguiente cama. «Haré todo lo que me digáis. Gracias por liberarme». «Gracias por dejarme», respondió Denaplouse. Altair vaciló un instante. ¿Se estaba equivocando? Denaplouse
¿No era un monstruo? Entonces, enseguida apartó sus dudas y pensó en los gritos de agonía del loco mientras le partían las piernas y en los pacientes sin vida que vagaban por el hospital. Si de verdad allí había ejemplos de curación, seguro que los superaban los actos barbáricos. Denaplouse había llegado a la última cama de la sala. Al cabo de un momento se marcharía y Altair perdería su oportunidad. Decidido, el asesino echó una mirada mientras detrás de él los guardias seguían ocupados al final de la sala. Se apartó del grupo de eruditos y se acercó a Denaplouse, mientras el gran maestro se inclinaba hacia su paciente. La hoja de Altair saltó hacia adelante y atacó a Denaplouse. El grito quedó sofocado al arquear la espalda por el dolor. Casi con cuidado, el asesino bajó al doctor ensartado hasta el suelo. «Libera tu carga», susurró. Denaplouse parpadeó y alzó la vista para mirar el rostro del asesino, pero no había miedo en aquellos ojos moribundos. Lo que Altair vio fue preocupación. «Ah, ahora descansaré, ¿no?», dijo. «El sueño eterno me llama, pero antes de cerrar los ojos, debo saberlo. ¿Qué será de mis niños?» «¿Sus niños? ¿Te refieres a las personas que sufren tus crueles experimentos?» Altair no podía evitar el tono de indignación en su voz. «Ahora serán libres para regresar a sus casas». Denaplouse rió con sequedad. «¿A sus casas? ¿Qué casas? ¿Las alcantarillas? ¿Los burdeles? ¿Las prisiones de las que los sacamos?» «¿Te llevaste a esta gente en contra de su voluntad?», afirmó Altair. «Sí, les quedaba muy poca voluntad», dijo Denaplouse jadeando. «¿En serio eres tan ingenuo? ¿Apaciguas a un niño solo porque llora? Pero quiero jugar con fuego, padre. ¿Qué le dirías?» «¿Como quieras?» «Ah, pero entonces serías el responsable de sus quemaduras». «Estos no son niños», dijo Altair, que pretendía entender al hombre moribundo, «sino hombres y mujeres adultos, físicamente tal vez, pero no a nivel mental. Y ese es el daño que quería reparar. Lo admito, sin el artefacto que nos robasteis, mi progreso se ha ralentizado, pero hay hierbas, mezclas y extractos. Mis guardias son muestra de ello. Eran locos antes de que los encontrara y los liberara de las prisiones y de sus mentes, y con mi muerte volverán a ser locos. ¿De verdad crees que les estabas ayudando?» Denaplouse sonrió y la luz comenzó a dejar sus ojos. «No es lo que yo crea, sino lo que sé». Murió. Altair bajó su cabeza hasta la piedra y buscó la pluma de Al-Mualim para pasarla por la sangre. «Que no sea una muerte cruel», susurró. En ese momento, uno de los monjes de allí al lado emitió un grito. Altair se irguió, se apartó del cuerpo y vio a los guardias avanzando pesadamente por la sala hacia él. Cuando desenvainaron las espadas, saltó y echó a correr en dirección a una puerta que había en el otro extremo, que esperaba fervientemente que diera al patio. Se abrió y le alegró ver el patio delante de él, aunque no se alegró tanto al ver a Ojo Vago, que salía disparado por la puerta con un sable desenvainado. Altair desenfundó su espada y con la hoja en un brazo y la espada en la otra mano, se encontró con Ojo Vago en un choque de acero. Por un segundo, ambos estuvieron con las narices pegadas y Altair vio de cerca la piel cicatrizada del ojo del caballero. Entonces, Ojo Vago se apartó, asestó y se topó con el arma de Altair, pero se readaptó tan rápido que Altair casi perdió la defensa. El asesino se apartó, quería poner espacio entre él y Ojo Vago, que era mejor espadachín de lo que había supuesto. También era grande, se le resaltaban los tendones del cuello, desarrollados por años de blandir un enorme sable. Detrás de él, Altair oyó que llegaban otros guardias y después se detuvieron al hacerle una señal a Ojo Vago. «Le quiero a él», gruñó el caballero gigante. Era arrogante y demasiado seguro de sí mismo. Altair sonrió, recreándose en la ironía. Entonces avanzó, barriendo con la hoja. Ojo Vago sonrió, desvió el golpe y gruñó cuando Altair saltó a su izquierda, acercándose a él por el otro lado, el de su ojo herido, su punto débil, y le cortó el cuello. La garganta del caballero se abrió y la sangre salió de la herida, mientras se hundía de rodillas. Altair oyó por detrás un grito de sorpresa.
Así que empezó a correr. Chocó con un grupo de locos que se habían reunido para mirar. Luego cruzó el patio a toda velocidad. Pasó junto al pozo y después por debajo del arco hacia Acre. Se detuvo para examinar los tejados. A continuación, saltó hacia un tenderete y el comerciante enfadado le amenazó con el puño mientras escalaba la pared detrás de él para subir a los tejados. Corriendo y saltando, dejó la pesadilla del hospital y se adentró en la ciudad, todavía reflexionando sobre sus últimas palabras de Garnier, sobre el artefacto del que había hablado. Por un instante, Altair pensó en la caja del escritorio de Al-Mualim, pero no. ¿Qué posible conexión tendría el hospitalario con eso? Pero si no era eso, ¿entonces qué? Capítulo 13. Garnier de Naplouse está muerto, le había dicho a Al-Mualim unos días más tarde. Perfecto, el maestro había sentido con aprobación. No podríamos haber esperado un resultado más grato. Y aún así, empezó a decir Altair, ¿qué pasa? El doctor insistió en que su trabajo era noble, dijo Altair, y ahora que lo pienso, de los que supuestamente eran cautivos, muchos parecían estarle agradecidos. No todos, pero bastantes como para preguntarme cómo consiguió convertir en amigo al enemigo. Al-Mualim se había reído. Los líderes siempre encuentran el modo de hacer que los demás les obedezcan. Y eso es lo que les convierte en líderes. Cuando la palabra falla, entonces usan el dinero. Cuando eso tampoco sirve, recurren a cosas más básicas, sobornos, amenazas y otro tipo de artimañas. Hay plantas, Altair, hierbas de tierras lejanas, que pueden hacer que un hombre pierda el juicio. Son tan grandes los placeres que ofrecen que los hombres pueden incluso convertirse en sus esclavos. Altair asintió al pensar en los pacientes, en el loco. ¿Creéis entonces que esos hombres estaban drogados? ¿Envenenados? Sí, la realidad es tal como la describes, respondió Al-Mualim. Nuestros enemigos me han acusado a mí de lo mismo. Después le asignó a Altair su siguiente tarea, y Altair se preguntó por qué el maestro sonrió cuando le dijo que completara sus investigaciones y luego informara al Rafik de la oficina de los asesinos de Jerusalén. En aquel momento, de camino a la oficina, supo por qué. Era porque le hacía gracia pensar en Altair topándose una vez más con Malik. El asesino se levantó por detrás del escritorio al entrar Altair. Por un instante, ambos se quedaron contemplándose, sin dejar de ocultar su desdén. Entonces, despacio, Malik se dio la vuelta y le mostró a Altair donde había estado su brazo una vez. Altair palideció. Por supuesto. Después del daño que sufrió en la pelea con los hombres de Robert de Sablé, los mejores cirujanos de Masyaf no habían sido capaces de salvar el brazo izquierdo de Malik, así que lo habían tenido que amputar. Malik sonrió con aquella sonrisa agridulce por una victoria que se había conseguido a un precio demasiado alto, y Altair recordó a sí mismo que le correspondía tratar a Malik con humildad y respeto. Agachó la cabeza para reconocer las otras pérdidas del hombre, su hermano, su brazo, su estatus, seguridad y paz. Malik, dijo al fin. Tu presencia aquí me priva de ambas, le soltó Malik. Él, sin embargo, tenía muchos motivos para tratar a Altair con desdén, y evidentemente así pensaba hacerlo. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido ¿que realices alguna tarea en un intento de redimirte? Preguntó Malik con sorna. Bueno, dilo ya. ¿De qué te has enterado? Esto es lo que sé, contestó Altair. El objetivo es Talal, que trafica con vidas humanas, rapta ciudadanos de Jerusalén y los vende como esclavos. Su base se encuentra en un almacén situado dentro de la barbacana al norte de aquí. Mientras hablamos, prepara una caravana para viajar. Atacaré cuando se ponga a revisar sus reservas, si puede evitar a sus hombres. Talal por sí solo no supondrá mucho reto. Malik torció el labio. ¿No supondrá mucho reto? Escúchate. ¡Cuánta arrogancia! En silencio, Altair se reprendió. Malik tenía razón. Pensó en el orador de Damasco al que había juzgado mal y casi le vence.
¿Hemos terminado?, preguntó sin revelar ninguno de sus pensamientos a Malik. ¿Estás satisfecho con lo que sé? No, dijo Malik y le entregó a Altair una pluma, pero tendrá que servir. Altair asintió, miró hacia donde la manga de Malik colgaba, suelta, y estuvo a punto de decir algo cuando se dio cuenta de que ninguna palabra repararía sus errores. Había perjudicado demasiado a Malik como para esperar que lo perdonara. Así que se dio la vuelta y se marchó a la oficina. Otro objetivo iba a sentir el beso de su hoja.